El día era hermoso en la mañana del sábado, cuando Laís, quien en ese momento tenía 19 años, se concentraba en su trabajo como camarera en una pequeña cafetería de la ciudad. Estaba estudiando mucho para convertirse en arquitecta. Brian, quien se graduó en ingeniería en una empresa bastante conocida en la ciudad, siempre frecuentaba esa cafetería en sus horas libres. El destino de él y de Laís estaba a punto de entrelazarse, y cada vez que él la veía trabajando en la cafetería, la miraba con una mirada muy diferente. Pasaron 3 semanas y concertaron la primera cita y poco después comenzaron a salir. Cuando cumplieron 8 meses de noviazgo, Laís y Brian decidieron casarse, y todas las personas que los conocían afirmaban que formarían una hermosa familia juntos. La felicidad de Brian y Laís desbordaba después de la boda. La luna de miel en un paraíso tropical fue solo el comienzo de una vida juntos llena de amor y complicidad. Justo después de regresar, se mudaron a un acogedor apartamento frente a la playa, un regalo de la empresa donde Brian trabajaba. Las olas se convirtieron en la banda sonora constante de sus días, mientras el sol bañaba la sala de estar con un brillo dorado y acogedor. Sin la presencia de familiares cercanos, la conexión entre ellos se intensificaba cada día más. Compartían sueños, miedos y deseos, creando una red de afecto y confianza que los fortalecía cada vez más. Juntos cocinaban, veían películas, leían libros y exploraban la ciudad, y cada momento se convertía en un recuerdo precioso por guardar. Con el tiempo y la dedicación, Brian progresó en su carrera, lo que les permitió mudarse a una casa aún más acogedora. Era un lugar espacioso y luminoso, con un patio verde donde imaginaban jugar con sus futuros hijos. El sueño de formar una hermosa familia se hacía cada vez más real y notable. Brian y Laís vivían en un mar de felicidad. El deseo de Brian de tener hijos era compartido por Laís, quien siempre bromeaba con él diciendo que no quería tener más de 5. Se reían juntos, imaginando la casa llena de niños corriendo y jugando. El amor entre ellos era intenso y se fortalecía cada día más, como un fuego que nunca se apaga. Con el paso del tiempo, su relación se consolidaba cada vez más. Cumplieron 4 años de matrimonio, y su unión era cada vez más profunda. Brian, que era ingeniero, se convirtió en el jefe de la empresa donde trabajaba, demostrando su competencia y dedicación. Laís, por su parte, se había graduado en arquitectura y crecía cada vez más en la empresa donde trabajaba, ganando reconocimiento por su talento y creatividad. Con cada logro, se enorgullecían el uno del otro. Celebraban juntos cada victoria, cada paso importante en sus carreras. Con el paso de los años, la vida de Brian y Laís se volvía aún más completa. La rutina familiar era agitada, pero llena de momentos felices e inolvidables. Laís, siempre dedicada a su familia, decidió que era hora de hacer un cambio. Trabajaría desde casa, conciliando las tareas domésticas con su carrera de arquitecta. Esta decisión fue recibida con entusiasmo por todos. Brian, quien siempre apoyó sus ambiciones, estaba muy contento. Un nuevo sueño comenzó a tomar forma en el corazón de Brian y Laís: construir la casa de sus sueños. Brian, con su talento como ingeniero, se dedicó a diseñar cada detalle de la casa, desde el plano hasta la decoración. Quería que fuera un reflejo de la personalidad de la pareja, un lugar acogedor donde pudieran crear recuerdos inolvidables con sus hijos. Laís, con su creatividad como arquitecta, también colaboraba activamente en el proyecto. Daba sugerencias para la decoración, imaginando cómo cada habitación sería utilizada por la familia. Juntos, discutían cada detalle, buscando crear un hogar perfecto para todos. Pasaron 9 meses desde el inicio de la construcción de la casa de ensueño de Brian y Laís. Cada ladrillo, cada teja y cada detalle fueron colocados con cuidado y amor, convirtiendo el proyecto en realidad. Y finalmente, llegó el día tan esperado. La casa estaba lista. Casualmente, la fecha de finalización de la obra coincidió con el aniversario de bodas de Brian y Laís. Un regalo más que especial para celebrar una fecha que significaba mucho para ellos. Con corazones rebosantes de alegría, la pareja se dirigió a casa por primera vez, ansiosos por conocer cada rincón de su nuevo hogar. Al abrir la puerta, la sorpresa fue aún mayor de lo que imaginaban. La casa era exactamente como siempre habían soñado: acogedora, moderna y con un toque especial de personalidad. Cada habitación estaba decorada con cuidado, reflejando los gustos e intereses de la pareja. Brian y Laís se abrazaron emocionados,
agradecidos por haber logrado realizar ese sueño juntos. La casa era más que un simple lugar para vivir, era un símbolo del amor que los unía. Durante una conversación en la noche, mientras observaban las estrellas desde el balcón de la nueva casa, Brian reveló un deseo que guardaba en su corazón. Laís, no puedo esperar a ver esta casa llena de niños. Laís sonrió, con los ojos llenos de emoción. Yo también, Brian. Sueño con el día en que tendremos un hogar ruidoso y lleno de amor, con el olor de la comida casera y el sonido de risas infantiles. Pasaron algunas semanas desde que se mudaron a la casa de sus sueños, y Laís y Brian estaban cada vez más enamorados y felices. La casa se volvía cada vez más divertida, con risas, juegos y preciosos momentos en familia. Con el tiempo, el deseo de tener más hijos se intensificaba. Brian y Laís hablaban sobre sus planes para el futuro, imaginando cómo la casa se llenaría aún más de vida con la llegada de nuevos miembros a la familia. Laís, siempre dedicada a su familia, decidió que era hora de tomar una acción. Haría algunas consultas con un médico para intentar quedar embarazada. Brian la apoyó incondicionalmente, y juntos iniciaron todo el proceso en busca de realizar ese sueño. Después de realizar varios exámenes y consultas, recibió una noticia que la dejó muy triste. El médico le dijo que no tenía muchas posibilidades de quedar embarazada. La noticia fue un golpe duro para ella, que siempre había soñado con tener una familia grande y feliz. Laís regresó a casa después de la consulta médica, con el corazón cargado de tristeza. La noticia recibida del médico la afectó profundamente, ya que el deseo de ser madre era un sueño que acariciaba desde hacía mucho tiempo. La imagen de la casa de sus sueños llena de niños corriendo y jugando, que antes era una fuente de alegría, ahora parecía un futuro incierto y lejano. Lágrimas brotaban de sus ojos mientras se preguntaba, ¿por qué me está pasando esto? Siempre quise tener una familia, un hogar lleno de amor y risas infantiles. ¿Por qué se me negó esta oportunidad? Brian, que la había acompañado a la consulta, aún no sabía la triste noticia. Observaba a Laís con preocupación, notando su angustia y tristeza. Pero por más que intentaba adivinar qué la perturbaba, no podía encontrar la respuesta en sus ojos. Esa noche, Laís finalmente decidió hablar con Brian. Sabía que ya no podía guardar la verdad dentro de ella, que necesitaba compartir con él el dolor y la frustración que la consumía. Bastante emocionada, le contó sobre el diagnóstico médico y sobre las pocas posibilidades de quedar embarazada naturalmente. Al revelar su diagnóstico y las pocas posibilidades de quedar embarazada, sus ojos se llenaron de lágrimas, esperando la peor de las reacciones. Para su sorpresa, Brian no se enfureció, no la culpó ni mostró ningún tipo de decepción. En cambio, la abrazó con fuerza, transmitiendo un calor y un amor que la calmaron instantáneamente. En medio de las lágrimas, Laís escuchó palabras que nunca habría imaginado. Laís, mi amor, no tienes que preocuparte por esto. Te amo incondicionalmente, y eso nunca cambiará. Con hijos o sin ellos, siempre estaremos juntos, construyendo nuestro futuro lado a lado. Eres la mujer de mi vida, mi compañera y mi mejor amiga. Y nunca te abandonaré, por nada en este mundo. Han pasado 3 años desde la triste noticia del diagnóstico, el dolor de no poder tener hijos, y la noticia aún persiste en el corazón de Laís, como una herida que se niega a cicatrizar. A pesar del apoyo y el amor incondicional de Brian, la añoranza de un hogar lleno de risas infantiles y el calor de una familia completa era constante. En busca de una manera de superar este dolor y encontrar un nuevo significado para su vida, Laís decidió transformar su casa en un espacio de alegría y esperanza. Abrió clases de pintura para algunos niños de la ciudad durante sus días libres en el trabajo de teletrabajo. La iniciativa fue recibida con entusiasmo por los niños y sus padres. Cada tarde, la casa de Brian y Laís se convertía en un taller vibrante, lleno de colores, risas y aprendizaje. Laís, con su pasión por el arte y su dulzura natural, conquistaba el corazón de los niños, transmitiéndoles no solo técnicas de pintura, sino también valores como la creatividad, la amistad y el amor al prójimo. Al observar a los niños jugando y divirtiéndose con la pintura, sentía cómo se calentaba su corazón. Se identificaba con la pureza y la alegría de los pequeños, y se inspiraba en su energía contagiosa para seguir adelante. Decidió comenzar las clases de pintura por un motivo especial:
le recordaban a su abuela, una mujer dulce y amorosa que siempre la había inspirado con su creatividad y pasión por el arte. Los recuerdos de su abuela pintando paisajes vibrantes y enseñándole a Laís a mezclar colores la inundaban de alegría y nostalgia. En medio de los preparativos para las clases, Laís se sentía emocionada, como si estuviera reviviendo momentos felices con su abuela. Organizaba su espacio de trabajo, preparando pinturas, pinceles y lienzos, e imaginando la alegría de los niños que pronto llenarían su casa con sus obras de arte. Algunos días después del inicio de las clases, la vida de Brian y Laís fue sorprendida por un acontecimiento inesperado. Al regresar del trabajo, Brian encontró una caja misteriosa abandonada cerca de un restaurante. Intrigado, la abrió cuidadosamente y, para su sorpresa, descubrió a un bebé recién nacido, envuelto en una manta blanca y llorando suavemente. Sin dudarlo, llevó al bebé a casa, buscando acoger y cuidar a la pequeña criatura que el destino había puesto en su camino. Impactada, Laís preguntó: «Brian, ¿quién es este niño? ¿Qué está pasando?». Con una mirada serena y emocionada, él explicó que había encontrado al bebé abandonado dentro de una caja, cerca de un restaurante. La historia tocó profundamente el corazón de Laís, quien sintió una conexión inmediata con la pequeña criatura. En medio de la sorpresa y la emoción, propuso a Brian que hablaran sobre la situación. Creía que el bebé necesitaba un hogar amoroso y acogedor, y que juntos podrían ofrecerle la oportunidad de crecer en una familia feliz y completa. Al día siguiente, Brian y Laís se dirigieron a un hogar de adopción, con el corazón lleno de esperanza y amor. Después de un proceso de evaluación y entrevistas, el sueño de ser padres se hizo realidad. Finalmente adoptaron a la niña, a quien llamaron Pétala. Los días siguientes a la adopción de Pétala estuvieron marcados por una explosión de alegría en la casa de Laís y Brian. La pareja, que siempre había soñado con ser padres, ahora tenía a su lado a la pequeña que completaba su felicidad. Pétala, con sus sonrisas contagiosas y sus ojos llenos de vida, rápidamente se convirtió en el centro de atención. Laís y Brian dedicaban cada momento a su hija, disfrutando de cada juego, cada risa y cada logro en su desarrollo. Las clases de pintura, que antes eran un refugio para Laís, ahora se volvieron aún más especiales con la presencia de la niña. Los niños del vecindario la recibieron con cariño y admiración, quedando encantados con Pétala. Laís, además de sentirse realizada como madre, también experimentaba un gran crecimiento profesional. Cada día destacaba como arquitecta, ganando nuevos proyectos y reconocimiento en su campo. Conciliar la vida profesional y familiar era desafiante, pero encontraba en el amor y la organización la clave del éxito. En medio de esta rutina agitada pero gratificante, Laís se sentía completa y realizada. Era una mujer feliz, con una carrera exitosa y una familia que la amaba incondicionalmente. Pétala, la hija que nunca soñó tener, ahora era su mayor alegría y el fruto del amor que compartía con Brian. Brian también se sentía un hombre completo y realizado junto a Laís y Pétala. Cada día se enamoraba más de su esposa y admiraba su fuerza, determinación y amor por su hija. La casa de ensueño se convertía cada vez más en un hogar acogedor y lleno de alegría, donde reinaban el amor y la unión familiar. Brian, quien siempre apoyó los sueños de Laís, se enorgullecía del camino profesional de su esposa. Acompañaba de cerca su dedicación y talento como arquitecta, y celebraba cada logro que alcanzaba. Desde la infancia, ella había soñado con ser una arquitecta exitosa. Inspirada por la belleza de las construcciones y la creatividad de los proyectos, se dedicaba a los estudios con entusiasmo y pasión. Su inteligencia y disciplina la acompañaban en cada etapa de su vida, destacándose siempre como una estudiante ejemplar. Las buenas calificaciones y los elogios de los profesores solo reforzaban su pasión por la arquitectura. Laís absorbía cada conocimiento con atención, buscando siempre mejorar sus habilidades y desarrollar su visión creativa. Al ingresar a la Facultad de Arquitectura, encontró un ambiente que la acogió y desafió aún más. Rodeada de compañeros talentosos y profesores experimentados, se entregó por completo a los estudios, profundizando sus conocimientos y perfeccionando sus técnicas. Con esfuerzo, talento y perseverancia, Laís se graduó brillantemente en arquitectura. La conquista del diploma representó la realización de un sueño de infancia, pero también el inicio de una jornada profesional prometedora. En el mercado laboral, ella se destacó rápidamente por su creatividad,
profesionalismo y ética impecable. Sus proyectos innovadores y sostenibles conquistaron reconocimiento y admiración entre clientes y colegas de profesión. 28 años han pasado desde la adopción de Pétala. La niña que antes era un bebé indefenso se convirtió en una mujer luchadora, determinada y en busca de sus objetivos. Laís, ahora jubilada, contemplaba con orgullo la trayectoria de su hija, reconociendo en ella la fuerza y la resiliencia que siempre la caracterizaron. Pétala, desde temprana edad, demostró un espíritu inquieto y curioso. Siempre buscaba nuevos desafíos y se dedicaba con enfoque a todo lo que se proponía hacer. Su inteligencia y determinación la acompañaban en cada paso, impulsándola a superar obstáculos y alcanzar sus sueños. Al elegir la fisioterapia como carrera, Pétala dio un paso más hacia la realización de sus objetivos. El campo la fascinaba por la posibilidad de ayudar a las personas a superar dolores y recuperar la funcionalidad, proporcionándoles una mejor calidad de vida. En la universidad, se dedicó a sus estudios con entusiasmo y dedicación. Absorbía cada conocimiento con atención, siempre buscando entender los mecanismos del cuerpo humano y las técnicas de rehabilitación más eficaces. Su pasión por la fisioterapia era evidente en cada clase, en cada proyecto y en cada paciente que atendía. Fue durante la universidad que Pétala conoció a Anderson, un chico inteligente, simpático y con valores similares a los suyos. Pronto se enamoraron y comenzaron una relación llena de complicidad, respeto y mucho amor. La playa siempre fue el refugio de Pétala y Anderson. Era allí, entre el sonido de las olas y la brisa del mar, donde se encontraban para compartir sus sueños, anhelos y planes para el futuro. La belleza natural del lugar y la atmósfera relajante proporcionaban el escenario perfecto para sus conversaciones íntimas y profundas. Pétala, con sus ojos brillantes y su sonrisa contagiosa, narraba sus planes para la carrera de fisioterapeuta. Soñaba con ayudar a las personas a superar dolores y recuperar la funcionalidad, brindándoles una mejor calidad de vida. Anderson, a su lado, la escuchaba con atención y admiración, siempre listo para ofrecer apoyo e incentivo. En medio de las conversaciones sobre sueños y proyectos futuros, Pétala no podía ocultar su pasión por Anderson. Se sentía encantada por su inteligencia, sensibilidad y buen humor. El amor que sentía por él era puro, intenso y verdadero. Anderson, por su parte, también se sentía profundamente enamorado de Pétala. Admiraba su fuerza, determinación y pasión por la vida. Ella era la mujer de sus sueños y la compañera perfecta para compartir sus días y construir un futuro juntos. En uno de sus encuentros en la playa, Anderson sorprendió a Pétala con una revelación inesperada. Había decidido abrir un estudio de tatuajes. La decisión, tomada después de largas reflexiones, representaba la realización de un viejo sueño que había dejado de lado por un tiempo. Con el paso de los días, la rutina de Pétala comenzó a cambiar. Las visitas cada vez más frecuentes a la playa con Anderson se convirtieron en ausencias constantes a las clases en la universidad. Brian y Laís, preocupados por la situación, observaban el comportamiento de su hija con aprensión. La pasión por Anderson parecía haberse apoderado de ella, llevándola a descuidar sus estudios y sus sueños. Pasaba horas en el estudio de tatuajes, observando a Anderson trabajar y ayudándolo en algunas tareas. El sueño de convertirse en fisioterapeuta, que antes la motivaba con tanta intensidad, parecía haberse convertido en algo distante y sin importancia. La situación empeoró aún más cuando Pétala comenzó a tener problemas con sus profesores. Las ausencias constantes y la falta de interés en los estudios la ponían en riesgo de reprobar. Un cierto día, mientras organizaba el cuarto de Pétala, Laís se encontró con un objeto inesperado en la cama, una prueba de embarazo. El descubrimiento la dejó sorprendida y aprensiva, ya que aunque sabía sobre la relación de su hija con Anderson, no imaginaba que la posibilidad de un embarazo ya estuviera en juego. Con el corazón latiendo fuerte, decidió hablar con Pétala sobre el tema. Sabía que la conversación sería delicada, pero también era importante que su hija contara con el apoyo y la orientación de su madre en ese momento tan crucial. Al encontrar a Pétala, Laís la abrazó con cariño y se sentó a su lado. Con voz serena y ojos llenos de amor, expresó su preocupación por el posible embarazo y cuestionó a su hija sobre sus planes para el futuro. Mientras Laís hablaba con Pétala sobre el posible embarazo, la chica parecía más preocupada por defender a Anderson que por pensar en la situación con claridad y madurez. Repetía que lo amaba y que era un buen hombre,
ignorando las dudas y preocupaciones expresadas por su madre. Laís, al darse cuenta de la postura defensiva de su hija, decidió darle tiempo para reflexionar sobre el asunto. Sabía que Pétala necesitaba tomar su propia decisión, pero también creía que la chica se dejaba llevar por la pasión y no evaluaba la situación de manera racional. Al día siguiente, Pétala decidió contarle a Anderson sobre la prueba de embarazo y la confirmación de su gestación. Esperaba que él la acogiera, la apoyara y participara en la decisión sobre el futuro del bebé. Sin embargo, la reacción de Anderson fue diferente a lo que ella imaginaba. Al principio, se mostró sorprendido y sin saber cómo reaccionar. No dio una respuesta definitiva sobre sus planes para el futuro y pidió tiempo para pensar en la situación. Pétala, frustrada y decepcionada por la falta de respuesta de Anderson, comenzó a cuestionar su carácter y a sentirse insegura sobre el futuro de su relación. Pasaron días sin que Anderson tomara ninguna acción o hablara con Pétala sobre el asunto. La falta de comunicación y el apoyo por parte de él la dejaron aún más preocupada y desconfiada. Se sentía sola y sin saber qué hacer con la noticia del embarazo. 3 días pasaron desde la conversación entre Pétala y Anderson. Su silencio se volvía cada vez más ensordecedor. Pétala, angustiada y sin noticias, intentaba contactarlo de todas las formas posibles, pero sus llamadas no eran contestadas y sus mensajes no eran respondidos. Con cada día que pasaba, su angustia aumentaba. La incertidumbre sobre el futuro y la falta de apoyo de Anderson la dejaban desolada y sin saber qué hacer. El amor que sentía por él se mezclaba con la frustración y la desconfianza, hiriendo profundamente su corazón. Decidida a obtener respuestas, se dirigió al estudio de tatuajes de Anderson. Al llegar allí, encontró las puertas cerradas y un aviso en el letrero informando el cierre de actividades. La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. No podía creer que Anderson hubiera desaparecido sin dejar rastro, abandonándola en este momento tan difícil de su vida. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras caminaba por las calles vacías, sintiéndose sola y desamparada. El dolor de la traición y la decepción era profundo y desgarrador. El hombre que amaba y en quien confiaba tanto había demostrado ser alguien que ella no conocía, y alguien que no estaba preparado para asumir las responsabilidades que la vida le había impuesto. Al regresar a casa, Pétala se lanzó a los brazos de Laís, buscando consuelo y apoyo. Su madre, con el corazón rebosante de compasión, la acogió en un cálido abrazo y le ofreció palabras de consuelo y esperanza. Sin embargo, Brian, el padre de Pétala, estaba bastante furioso. Las palabras de Anderson resonaban en su mente, alimentando la ira que consumía su ser. Se prometió a sí mismo que encontraría al hombre y lo haría asumir la responsabilidad por el niño que Pétala llevaba en su vientre. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La búsqueda de Anderson era incansable, pero Brian no tuvo éxito. La frustración crecía, mezclándose con la angustia de ver a Pétala sufrir por la ausencia del padre de su hija. Finalmente, después de 9 meses de espera y aprensión, llegó al mundo la pequeña Isadora. Su presencia radiante iluminó la vida de la familia, trayendo consigo una alegría que parecía haberse olvidado. La niña era la personificación del amor y la esperanza, un regalo divino que mitigó el dolor de la traición y la incertidumbre. Isadora crecía sana y feliz, rodeada del amor incondicional de su madre y su abuelo. Brian se dedicaba a la niña como si fuera su propia hija, proporcionándole todo lo que necesitaba para ser feliz. Por su parte, Pétala encontraba en su hija la fuerza para seguir adelante, construyendo una vida nueva y plena junto a ella y sus padres. La felicidad que inundaba la vida de Brian, Laís, Pétala e Isadora no duró mucho tiempo. Como un golpe del destino, apenas un mes después del nacimiento de la nieta, a Brian le diagnosticaron cáncer de estómago en etapa avanzada. La noticia cayó como un rayo en la familia, transformando el clima de alegría en profunda tristeza y aprensión. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Luchó valientemente contra la enfermedad, pero el cáncer era implacable. Con cada día que pasaba, su salud se deterioraba y el dolor se intensificaba. Pétala y Laís lo observaban de cerca, con el corazón roto y el alma destrozada. En un día sombrío y gris, sucumbió a la enfermedad, dejando un vacío inmenso en la vida de Laís, Pétala y su nieta Isadora. El dolor de la pérdida era inmenso, y la vida parecía haber perdido su sentido. Laís, madre de Pétala, también estaba devastada. Los días se arrastraban como años, con cada minuto cargado de duelo y añoranza. Pétala intentaba seguir adelante,
pero el dolor por la pérdida de Brian era profundo y desgarrador. Isadora, aún muy pequeña, no comprendía la magnitud de la tragedia, pero sentía la tristeza que se cernía sobre la casa. En un día fatídico, 3 meses después de la muerte de Brian, Pétala e Isadora sufrieron un accidente automovilístico. El vehículo en el que viajaban chocó con un camión a alta velocidad, sin dejar posibilidad de sobrevivir. La noticia de la muerte de ambas se propagó como un incendio, dejando a Laís en completo estado de shock y desesperación. En apenas unos meses, la familia había sido diezmada por 2 tragedias brutales. Laís, la única sobreviviente, se encontraba sola, cargando el peso del dolor y la añoranza. La casa que antes rebosaba de risas y alegría, ahora era un lugar silencioso y vacío, inundado de tristeza y recuerdos de un pasado feliz que nunca volvería. Tras la trágica pérdida de su esposo, hija y nieta, Laís se encontró en un mar de soledad y desesperación. El dolor de la pérdida la consumía, y cada amanecer, la cruel realidad la golpeaba, enfrentándola a la inmensidad del vacío que la rodeaba. La casa, que antes rebosaba de vida y alegría, ahora era un sepulcro de recuerdos, con cada rincón resonando con la risa de Pétala, la voz de Brian y el adorable desorden de Isadora. Laís deambulaba por las habitaciones como un fantasma, con sus pasos lentos y pesados cargando el peso de la tristeza que la oprimía. La edad avanzada pesaba sobre sus hombros, y la soledad la consumía como un implacable parásito. A medida que los días se arrastraban como un río lento, Laís encontró refugio en las clases de pintura que aún impartía en su casa. Los colores vivos y las formas abstractas que brotaban de sus manos parecían ofrecerle un escape momentáneo del dolor que la corroía por dentro. En el lienzo, podía expresar sus sentimientos más profundos, transformando la agonía en arte. Sin embargo, la soledad era un monstruo que la perseguía sin descanso. Con cada atardecer, cuando las últimas luces del día se apagaban, la casa se convertía en una cárcel de recuerdos, y ella se veía obligada a enfrentar la cruel realidad de su soledad. Las paredes vacías parecían burlarse de su dolor, y el ensordecedor silencio amplificaba el vacío que la consumía. El miedo a la soledad se convirtió en su compañero inseparable, un fantasma que la acechaba en cada paso. Con cada minuto que pasaba, sus pensamientos se volvían más oscuros y la ansiedad la ahogaba como una manta pesada. La noche era el peor momento, cuando la oscuridad amplificaba sus miedos y la dejaba a merced de su propia mente. Acostada en su cama, envuelta por la oscuridad y el silencio, Laís se entregaba a la melancolía. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras murmuraba palabras de dolor y desesperación. Preferiría haber muerto también, repetía en voz baja, como un mantra que expresaba la profunda angustia que la consumía. Con cada amanecer, se levantaba de la cama con el peso del dolor y la añoranza presionando su pecho. La vida parecía haber perdido sentido, y lo único que la motivaba a seguir adelante era el recuerdo del amor incondicional que sentía por su esposo, su hija y su nieta. Siempre que se acostaba en la cama, se entregaba a un torbellino de pensamientos. Su mente, invadida por la añoranza y el dolor, se empeñaba en revivir los momentos felices que había compartido con su hija y su nieta. Imágenes vívidas de Pétala e Isadora bailaban en su memoria, trayendo consigo una oleada de alegría que pronto se transformaba en profunda tristeza. Las noches se volvían largas y tortuosas, y el sueño se negaba a visitar sus ojos cansados. Se revolvía en la cama, atormentada por pesadillas y pensamientos sombríos. Con cada minuto que pasaba, el dolor se intensificaba, consumiéndola por dentro. Al amanecer, Laís se levantaba de la cama con el cuerpo adolorido y el alma aplastada. Intentaba a toda costa evitar pensar en la tragedia que había cambiado su vida para siempre. Pero el dolor era implacable, infiltrándose en cada rincón de su mente y de su corazón. Se sentaba en su sillón favorito, y con los ojos fijos en la foto de la familia, dejaba que las lágrimas rodaran libremente por su rostro. La imagen de la familia sonriendo radiante era un consuelo para su corazón herido, pero también un recordatorio cruel de la vida que había perdido. La soledad la consumía, y el miedo al futuro la atormentaba. Se sentía perdida y desamparada, sin saber cómo seguir adelante en un mundo que parecía haber perdido todo sentido. Ya habían pasado 9 meses desde la partida de Brian, un golpe que sacudió los cimientos de la vida de Laís. El dolor de la pérdida aún era reciente, pero la vida seguía su curso implacable, aunque estuviera marcada por la tristeza. Pero el dolor se intensificó hace apenas 4 meses,
cuando la tragedia volvió a golpear, llevándose a Pétala e Isadora en un brutal accidente. El dolor de Laís era indescriptible. Era como si el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor, dejando solo un vacío inmenso y una tristeza que la consumía por dentro. Se sentía perdida y sola, sin saber cómo seguir adelante en un mundo que parecía haber perdido todo sentido. En medio de su dolor, encontró refugio en las visitas al cementerio. Allí, junto a la tumba de su hija y su nieta, podía expresar su dolor sin juicios, dejando que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. Contaba historias del pasado, compartía sus sentimientos y buscaba algún tipo de consuelo en su presencia. En una de esas visitas, Laís notó a un joven que trabajaba como sepulturero en el cementerio. Era joven, quizás en sus 20 años, y percibía la tristeza en la mirada de Laís cada vez que iba a recoger las flores. El joven la observaba desde lejos, con una expresión de compasión en el rostro. Cada vez que ella visitaba el cementerio, él la veía llorar. Percibía la profunda tristeza en sus ojos y sentía una profunda empatía por esa mujer que tanto sufría. Nunca se acercó, nunca ofreció palabras de consuelo, pero su presencia silenciosa era un bálsamo para el corazón herido de Laís. El joven sepulturero, que Laís descubrió que se llamaba Pablo, también llevaba en su corazón una historia marcada por el dolor y la pérdida. Años atrás, conoció y se enamoró de una joven llamada Mariana. Tenía solo 17 años, y sus ojos radiantes y su sonrisa contagiosa conquistaron el corazón de Pablo desde el primer momento. El amor entre ellos floreció rápidamente, y pronto estaban viviendo juntos. Soñaban con un futuro juntos, con una casa llena de risas y una familia feliz. Pero el destino tenía otros planes. En un día que debería haber sido de alegría, Mariana dio a luz a la primera hija de la pareja. La niña era hermosa y saludable, pero durante el parto, sufrió complicaciones y falleció inesperadamente. El dolor de Pablo era indescriptible. Había perdido al amor de su vida y a la madre de su hija en un solo golpe cruel del destino. Aunque devastado por el dolor, decidió seguir adelante y dedicar su vida a criar a su hija. A lo largo de los años, Pablo trabajó duro para brindarle a su hija todo lo que necesitaba. Sin embargo, el destino le tenía reservado otro golpe cruel a Pablo. En un día sombrío, fue despedido de su antiguo trabajo, víctima de recortes de costos en la empresa. Desesperado, se vio sin ingresos y sin saber cómo sustentar a su hija. Las cuentas se acumulaban y el hambre llamaba a la puerta. En medio de la desesperación, Pablo tomó una decisión que lo atormentaría para siempre. Cegado por la necesidad de asegurar el futuro de su hija, decidió venderla a un hombre rico que soñaba con ser padre, pero su esposa era estéril. El hombre, obsesionado por tener un hijo, pagó una cantidad exorbitante por la niña, prometiendo a Pablo que tendría una vida mejor de la que él jamás podría proporcionar. El corazón de Pablo se rompió en 1000 pedazos al entregar a su hija a un extraño. Sabía que estaba cometiendo un error terrible, pero no veía otra alternativa. La culpa y el dolor lo consumían por dentro, y cada día vivía con el alma aplastada por el peso de la decisión que había tomado. Un día, lleno de coraje y necesidad de aliviar el dolor que lo corroía por dentro, decidió contar toda la verdad a Laís cuando ella estaba frente a la tumba de su hija y nieta. Laís lo escuchó en silencio, con el corazón apretado por la tristeza y la compasión. Comprendía el desespero que lo había llevado a tomar esa decisión, pero también condenaba la venta de la hija como un acto imperdonable. Al terminar su historia, Pablo bajó la cabeza, abatido por la vergüenza y la culpa. Laís, con la voz marcada por la emoción, dijo: «Pablo, sé que hiciste lo que creías mejor para tu hija, pero cometiste un error terrible. Vender a tu hija nunca fue la solución». En medio de la conversación, Pablo se dio cuenta de que Laís llevaba un collar con un colgante en forma de corazón. El colgante era exactamente igual al que él le había dado a Mariana el día del nacimiento de su hija. En medio de la conversación, Pablo descubrió que Pétala, la hija de Laís, era su hija biológica. La revelación cayó sobre Laís como un rayo, destrozando la historia que había construido a lo largo de los años. El dolor de la pérdida se intensificaba, ahora mezclado con confusión y enojo. ¿Cómo Brian pudo haberle mentido? ¿Cómo pudo haberle ocultado la verdad sobre el origen de su propia hija? Pablo, devastado por la culpa, explicó que Brian lo había buscado después de comprar al bebé. Contó que Brian estaba desesperado por tener un hijo, pero su esposa, Laís, era estéril. Brian sabía que Laís nunca aprobaría la compra de un niño,
así que decidió mantener la verdad en secreto. Pablo confesó que aceptó el dinero de Brian a cambio de Pétala, creyendo que la niña tendría una vida mejor con un hombre rico y poderoso. Pero con el tiempo, el arrepentimiento lo consumió, y vivió atormentado por la culpa de haber vendido a su propia hija. Laís escuchaba la historia con el corazón apretado, luchando por procesar la inmensidad de la información que caía sobre ella. El dolor de la pérdida de Pétala se amplificaba por el descubrimiento de la verdad, y la ira hacia Brian por haberla engañado durante tantos años se mezclaba con la compasión por Pablo. En medio del dolor y la confusión, Laís decidió contar toda la historia a Pablo. Narró cómo Brian la había convencido de que Pétala había sido abandonada en una caja de basura, y cómo ella, movida por el amor materno, la había acogido y criado como si fuera su propia hija. Al escuchar la historia, Pablo quedó sorprendido. Laís, a su vez, confesó a Pablo que realmente no podía tener hijos, pero que nunca aprobaría la compra de un niño. Dijo que, a pesar de la rabia que sentía hacia Brian, no lo culpaba por ello, ya que sabía que él también soñaba con tener una familia. La conversación entre ella y Pablo fue larga y dolorosa, pero también sirvió para fortalecer el vínculo que se había formado entre ellos. Sin embargo, la felicidad de Pablo fue breve. Recibió una noticia devastadora. Pétala había muerto en un grave accidente de coche hace 4 meses. El dolor de la pérdida lo consumió por completo. Se sentía culpable por no haber estado presente en la vida de su hija, y por no haber podido protegerla de los peligros del mundo. Laís, por su parte, sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El dolor de la pérdida de Pétala era insoportable, y la culpa por no haber conocido la verdad sobre el origen de la hija la atormentaba. 5 días habían pasado desde la revelación devastadora sobre la muerte de Pétala. Laís y Pablo aún luchaban por hacer frente al dolor de la pérdida. En un día tranquilo y sereno, ella invitó a Pablo a su casa. Quería mostrarle algo especial, algo que pudiera ayudar a mitigar el dolor y fortalecer la unión entre ellos. Al llegar a la casa de Laís, Pablo se encontró con un álbum de fotos sobre la mesa. Con el corazón apretado, abrió el álbum y se encontró con imágenes de Pétala cuando tenía apenas 6 meses de vida. La niña era hermosa, con sus ojos brillantes y una sonrisa contagiosa. Pablo sintió una oleada de nostalgia y arrepentimiento apoderarse de él. Laís, al darse cuenta de la emoción de Pablo, dijo: «Estas fotos fueron tomadas cuando Pétala todavía era un bebé. ¿No era hermosa?». Pablo asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Recordaba la alegría que sintió cuando Pétala nació, y la esperanza que tenía para el futuro de la niña. Pero ahora, todo eso era solo un doloroso recuerdo. En un momento particularmente conmovedor, Laís mostró a Pablo una foto de Isadora, la nieta que Pétala había dejado. La niña era la viva imagen de su madre, con sus ojos brillantes y su sonrisa contagiosa. Él se emocionó mucho. «Isadora es hermosa», dijo, con la voz marcada por la emoción. «Me recuerda mucho a Pétala». Pablo miró la foto de la hija y dijo: «Lo siento mucho, Laís. Lo siento mucho por todo. Nunca debería haber vendido a Pétala. Debería haber hecho más esfuerzos para criar». Días pasaron desde la revelación devastadora sobre la muerte de Pétala y el descubrimiento de que Pablo era su padre biológico, y la vida de Laís y Pablo continuó a su ritmo lento y doloroso, marcado por la nostalgia y la culpa. Pablo siguió trabajando como sepulturero en el cementerio, pero ahora sus visitas a la tumba de Isadora y Pétala tenían un significado aún más profundo. Se sentaba junto a las lápidas, observando las fotos de su hija y nieta, y recordando los pocos momentos que había compartido con ella cuando era bebé. Las lágrimas brotaban de sus ojos, cargadas de tristeza y arrepentimiento. A pesar del dolor y la confusión, Laís y Pablo se apoyaban mutuamente. Él encontró cierto alivio al saber que Laís y Brian habían criado a Pétala con mucho amor y cariño. Vio fotos de la niña creciendo, convirtiéndose en una mujer inteligente, talentosa y amada por todos los que la conocían. La tristeza de no haber participado en la vida de su hija se mezclaba con la gratitud por saber que había tenido una vida feliz. Y así, Laís siguió adelante con su vida, y después de 1 año, decidió irse de la ciudad y comenzar una nueva vida. Esta historia estuvo marcada por un relato de pérdida, culpa, descubrimientos impactantes y, sobre todo, la búsqueda incansable de un futuro mejor. Déjanos saber en los comentarios qué opinas de esta emocionante historia y asegúrate de estar suscrito al canal para seguir viendo los próximos vídeos.